Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 26 de enero. Para este día, la lección se titula Afligido por el mal. Oremos. Dios y Padre que está en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio de recibir sus consejos, de aprender más en su palabra. Suplicamos sabiduría, Señor. Perdónenos por ser rebeldes. Quite eso de nosotros, Santo Espíritu. Redargúyanos para que podamos ser obedientes y así apartarnos del mal. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Afligido por el mal. ¿Por qué el pueblo de Dios ha sido y sigue siendo afligido por no escuchar el llamado de parte de Dios a mantenerse fiel a Él? Por no escuchar las amonestaciones que Él nos hace a través de los profetas, a través de los enviados por Él. El pueblo rechazó, apedreó, mató a aquellos que eran enviados para guiarlos. ¿Por qué afligidos por el mal? ¿Qué hace el mal? ¿Cómo los aflige? El pecado. Llegan a ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y vienen los sufrimientos de diferentes formas. Cuando Dios no quisiera que eso pasase con sus hijos, pero Él respeta el libre albedrío que tenemos, con el que fuimos creados. Y solamente aquel que, estando en esa condición de pecado, esclavo del sufrimiento, y eleva una súplica a Dios, Él acude para auxiliarlo. Porque Dios se indigna, se enoja por el sufrimiento en el cual es colocado el pueblo de Dios. Pero si el pueblo decide ir en contra de Dios, ¿qué puede hacer Dios? Él solamente espera. Él está presto para escuchar las palabras pidiendo auxilio para Él auxiliar a sus hijos. Dice la lección: el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. Dios es un Dios de justicia. Dios está
de parte de aquellos que se acercan a Él, buscan su ayuda. Él los auxilia, Él imparte su justicia. Pero dice que odia el mal, o sea, no puede estar cerca el mal de Él, porque lo destruye. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, su indignación. En contra de la injusticia y del pecado. Cuando habla aquí de una pasión, para mí es una indignación de parte de Dios en contra del pecado, en contra de la injusticia, y Él está a favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Dios odia el mal. ¿Por qué? Porque el mal siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. O sea, el mal muchas veces me hiere a mí mismo, y así sucede. Dios, el Dios creador, le duele que aquellos que Él creó a su imagen y semejanza estén pasando por el pecado, ya sea de droga, de alcoholismo, de tabaco. Usted los va a ver, las personas que ya no tienen control en sí. Parecen peores que animales, pero Dios los creó a su imagen y semejanza. Sigue diciendo, ¿por qué el pueblo se rebela contra Dios? Nos dice la lección que el pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas, como el sacrificio de niños y otras abominaciones. ¿Qué hace Dios? Dice, Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo de Dios, cuando éste decide adorar los ídolos de otros pueblos. El pueblo clama a Dios por su liberación. ¿Qué hace Dios? Escucha. Dios libera al pueblo. En el tiempo de los jueces, el pueblo era guiado, era liberado por un líder. ¿Quién lo mandaba? Dios. ¿Quién lo fortalecía? Dios. Y así el pueblo era rescatado y vivía en ese tiempo de obediencia a la voluntad de Dios, protegido. También el pueblo dice, vuelve a rebelarse contra Dios a menudo,
de forma más atroz que antes. O sea que la rebeldía por un tiempo se detiene, pero después continúa y con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque no escucha. Tiene corazón duro. Le agradan las cosas de la carne. Y así, aquel que se dice siervo de Dios, no es siervo de Dios, es siervo del enemigo. ¿Se duele Dios por ello? Claro que se duele. Sigue diciendo la lección. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Dios actúa con compasión profunda, dice, una gracia asombrosa, una paciencia indulgente y una fidelidad interminable. Dios actúa de esa manera, esperando que el pueblo de Dios se vuelva de su mal camino. Miren el Salmo 78. Espero que usted lo lea todo el Salmo, porque este Salmo está titulado Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. En el Salmo 78 está la historia de cómo Dios anduvo, cuidó, fortaleció al pueblo de Israel. Y de esa manera veamos a Dios cómo cuida de nosotros hoy, aunque nosotros somos pueblo infiel. Según la Biblia, dice aquí la lección, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. ¿Qué es lo que está ligado? Dice, el amor y la justicia. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. ¿Cuál es el propósito del enemigo al traer el pecado al corazón humano? Primeramente es herir al mismo Dios a través de sus criaturas, a través de sus hijos, porque Dios tiene limitaciones para poder ayudar a un pueblo rebelde, porque hay una cláusula, el libre albedrío. Dios no puede sobrepasar ello. Tiene que esperar la decisión que tome el ser humano. Y aunque dice el pueblo de Dios lo abandonó, lo traicionó una y otra vez,
Él siguió a lo largo de los siglos, concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables. ¿Por qué afligido por el mal? Primero, soy humano, desobediente, pecador. Allí muchos se quedan. Pero nos dice la palabra que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cómo es que el Hijo de Dios puede deshacer las obras del diablo en mí? Venir a Jesús, entregarme a Jesús, que Él viva en mí. Entonces, quien está en mí es más fuerte y poderoso que el mal. Y todo lo podré en Cristo que me fortalece. Si anteriormente abandonamos a Jesús, el llamado que Él nos hace es: volveos a mí. Yo os redimí. Mío eres tú. A eso Él nos llama. Pero al principio nos dice que somos afligidos por el mal, por la decisión propia. Porque si decidiéramos por Jesús y mantenernos fieles, Él peleará las batallas contra el enemigo en favor nuestro. Los santos ángeles estarán allí, cuidando de sus hijos. Luego nos dice, de hecho, según Salmo 78, 38, dice que el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Mirando el éxodo del pueblo de Dios de antaño, veamos qué clase de Dios es al que adoramos, qué clase de cristianismo vivo. El pacto Dios lo mantiene, Él es fiel. Aunque yo lo he quebrantado muchas veces, pero el Señor está esperándome a que me vuelva de todo corazón a Él. Y Él nos dice que si yo vengo arrepentido, Él eche en lo profundo de la mar mi pecado y no se acordará más de ello. Pero tengo que venir a Él, así como el hijo pródigo. Él, estando en el mundo, reconoció y volvió a su padre. Así nosotros necesitamos cada uno volvernos al Señor, nuestro Dios, de todo corazón. Mire lo que nos dice más adelante.
Del mismo modo, luego de las siguientes referencias de la ira de Dios en el Salmo 78, 31, continúa afirmando que con todo esto volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Allí lo dice en el versículo 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, Él hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Qué es lo que había hecho Dios por este pueblo allá en Egipto? Derramó las plagas allá en Egipto. Los sacó con fuerte brazo poderoso. Los llevó por el desierto. Abrió el mar rojo. Los llevó para darle su santa ley. Pero el pueblo pedía un Dios visible. Hicieron un becerro y lo empezaron a adorar. ¿Hasta dónde llega el corazón humano? Que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de dónde nos ha sacado, dónde estamos ahora, y seguimos de rebeldes, creyendo que tenemos derecho a vivir como querramos, y no es así. Necesitamos humillarnos ante el Señor para poder así, como dice el título de la lección, afligidos. ¿Quién es el afligido? ¿Dios o yo? El afligido somos nosotros por el mal, por desobedientes, por rebeldes. Mire lo que dice el espíritu de profecía para este día. Vamos a ir. Dice el espíritu de profecía así: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca ayuda, en busca suya. Y acordábanse que Dios era su refugio y el Dios alto, su redentor. Pero no se volvían a Dios con un propósito sincero, aunque al verse atacados y amenazados por sus enemigos, pedían la ayuda del único que podía librarlos. Sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero, Él, misericordioso, perdonaba la maldad, no los destruía, y abundó para apartar su ira, y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 435. Cristo se estaba acercando al final de su misión. Y Él sabía que cuando llegara ese momento, el tiempo de prueba de Jerusalén habría terminado. Pero le costaba pronunciar las palabras de condenación. Por 3 años había buscado fruto, sin encontrar nada. Durante ese lapso, su alma tuvo un solo propósito: presentar las solemnes amonestaciones
y las misericordiosas invitaciones del cielo a su pueblo desagradecido y desobediente. Lo llevó junto a su corazón. Hizo todo lo que pudo para salvarlo, pero al terminar su obra en este mundo, se vio obligado a decir en medio de la angustia y las lágrimas: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Las nubes de la ira divina se estaban acumulando sobre Jerusalén. Cristo vio la ciudad sitiada, la vio perdida. Con la voz alterada por las lágrimas exclamó: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Eso se encuentra en Cada Día con Dios, página 107. Dios ha enviado mensajes de su palabra a las almas que viven descuidadamente y no se avergüenzan de su conducta errónea. Oí pronunciar estas palabras: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios está llamando constantemente al corazón humano, induciéndolo a reconocer su amor y su misericordia, y a aceptar su justicia en lugar de los principios del mal. De ese modo, le ha suplicado a la humanidad en todas las épocas. En los días de Noé, Cristo habló a los hombres por medio de un instrumento humano y predicó a los que se hallaban en la esclavitud del pecado. Se presentó a Israel envuelto en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Él fue quien educó a aquella inmensa multitud en su peregrinar por el desierto. Hay quienes no valoran suficientemente estas cosas. La instrucción dada a Israel debiera ser comprendida hoy por toda alma viviente. Eso se encuentra en Cada Día con Dios, página 276. Se nos aconseja que leamos con cuidado el Salmo 78 y entremos allí en ese salmo nosotros, porque Él está hablándome a mí. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Disculpen porque tengo la garganta un poco mala, engripado, pero sin embargo, lo poco o lo mucho que puedan escuchar de la lección, pónganlo en práctica. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.